Muy buenos días. Hoy voy a hablar sobre los genes, cuál es la importancia y la función en el ser vivo. Primeramente, ¿qué es un gen? Un gen es la unidad molecular de herencia genética, pues almacena la información y permite transmitirla a la descendencia. Esta se conoce como a la cadena de ácido desoxirribonucleico, es decir, ADN. Bueno, esta es una estructura que se constituye como la unidad funcional a cargo del traspaso de rasgos hereditarios. Bueno, los genes se encuentran en el cromosoma, que a su vez se localizan principalmente en el núcleo de la célula. El cromosoma contiene cientos de miles de genes y bueno, entonces estos contienen 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas en total. Bueno, un rasgo es una característica determinada genéticamente, por eso es que a veces nos parecemos a nuestros familiares debido a los genes que dan rasgos físicos al ser humano. Entonces, esta suele estar determinado por más de un gen. Algunos rasgos están causados por genes defectuosos, o sea, es decir, cuando a veces heredamos enfermedades de algún familiar que haya tenido ya sea un tipo de enfermedad no tan grave o puede ser que sea grave, los cuales pueden haber sido el resultado de una nueva mutación. Como ya habíamos explicado, los genes son ácidos desoxirribonucleicos y bueno, estas contienen el código para una proteína específica cuya función se realiza en uno o más tipos de células del cuerpo. Ahora vamos a hablar sobre su importancia, o sea, lo que expliqué hace ratito. Aquí puse un ejemplo de cómo los ladrillos son importantes para un edificio, así es los genes, o sea, los genes también son importantes para el cuerpo ya que son el cimiento. Entonces también los genes ayudan a las células de cómo funcionar y crecer. Bueno, aquí puse algunas explicaciones de lo que es la genética. Entonces, que la genética nos hace únicos, también porque algunos miembros de nuestra familia tienen rasgos comunes con uno mismo y también, como ya había dicho, sobre las enfermedades, como por ejemplo la diabetes o el cáncer, que pueden provenir de la familia, es decir, ser heredados, y por eso debemos aprender la importancia de tener un historial sobre nuestra familia para así poder estar prevenidos y para poder mantenernos con salud. Bueno, también hay que recalcar que cada persona es única, a pesar de que tengamos rasgos físicos de nuestras familias y todo, siempre vamos a tener algo único o un rasgo específico que nos puede hacer únicos a las demás personas o a nuestras familias. Bueno, como los genes son pequeñas estructuras dentro de las células que transportan instrucciones, estas instrucciones tienen influencia sobre nuestros rasgos físicos y las funciones del cuerpo. Bueno, y también voy a hablar un poco sobre la interacción genética, que se considera que dos genes interaccionan cuando la combinación de un alelo en uno de ellos con un alelo del segundo genera un doble mutante con fenotipo inesperado, es decir, cuando la combinación de ciertas formas de ambos genes desencadena un efecto no esperado. Ahora vamos a hablar sobre las funciones. Existen tres tipos de funciones. La transcripción. Esta se encarga de hacer una copia del ARN que corresponde a un gen. Bueno, esta puede dirigir la formación de una proteína o ser usado directamente por la célula. Todas las células con un núcleo contienen exactamente la misma información genética, como se ha discutido anteriormente. En cualquier momento, dado solamente un porcentaje muy pequeño de los genes son utilizados para hacer ARN.
El proceso de la transcripción es regulado y muy estrictamente en las células normales. Los genes deben ser transcritos en el tiempo correcto. Vamos a hablar sobre la traducción también. Después de que el ARN mensajero es producido por medio de la transcripción, ya como lo cual habíamos descrito, el ARN mensajero es procesado en el núcleo y luego liberado en el citosol. Este es luego reconocido por las subunidades ribosomales y el mensaje es leído por la ribosoma. Para producir una proteína, esta información va a la dirección en la cual se forma la proteína y está codificada en la secuencia de nucleótidos que hace el ARN mensajero. Y por último, vamos a hablar sobre el resumen de la función genética. El ADN en nuestros cromosomas contienen genes que se transcriben en ARN. Bueno, existen 3 tipos de ARN, que son el ARN de transcripción, el ARN mensajero y el ARN ribosomal. Bueno, estos compuestos por los mismos, pero pertenecen a diferentes funciones, localizaciones y estructuras. Y esto es todo sobre lo que es los genes. Muchas gracias, tengan lindo día.